Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Me asustas, pero me gustas. Yo soy Mariana y conmigo está... Ramón. ¡Yay! Y ojalá les pudiera ver las caras que hace Mariana antes de empezar. Se me congeló el cerebro y no sabía cómo saludar. ¡Qué horror! En fin, estamos en otro de nuestros episodios de octubre, el mejor mes del año. Yes. Y pues bueno, en nuestro episodio pasado les recomendamos nuestros greatest hits de películas para la época. Y decidimos que ahora íbamos a hacer lo mismo, pero con libros. ¡Yay! ¡Yay! La verdad es que esto representa un verdadero reto para mí. Porque siento que es como chistoso, porque el resto del año, o sea, bueno, hay personas que me pelan todo el año y muchas gracias, los quiero mucho. Pero mucha gente no me pela y de repente cuando es el momento spooky, o sea, así como que se me acercan ya sea páginas, autores que quieren así como, promueve mi libro, promueve esto, habla de libros de horror. Entonces es bien difícil porque tengo que ingeniarme alguna manera de no ser repetitiva con los títulos que estoy como recomendando, ya sea aquí, bueno, en el podcast, en el canal, ahora en mi Patreon, en, no sé, en todos los diversos lugares en los que tengo la fortuna de hablar de libros. Y al mismo tiempo no sé tú qué piensas, Ramón, y estoy como, porque no sabemos qué libros va a recomendar cada quien, es un misterio, ahora sí, totalmente. Para mí esta es la época en la que más que descubrirle nuevos libros a la gente, es como la época en la que voy a mis libros de confort, de horror, a lo calado, a lo viejito pero bonito, que ya sé que me va a hacer sentir esa vibra de otoño, ¿no? O sea, de vez en cuando sí está como cool descubrir cosas nuevas, pero cuando... O sea, no quiero llevarme la decepción de que octubre me dura tan poquito, se me van a un abrir y cerrar de ojos. Que no lo quieres en un libro que podría estar bueno y podría no, y podría decepcionarte. Entonces, ese es un poco como el disclaimer que estoy dando en este episodio, para decirles que no van a encontrar sorpresas en mi lista. Estos son así como les dije, como mis greatest hits, pero de libros como para leer en esta época spooky otoñal. Y también basta recordarles también que si quieren más recomendaciones está el canal, youtube.com vikingalectora Sí. y patreon.com/vikingalectora, en donde hace otras recomendaciones Mariana y está haciendo actualizaciones de las películas que está viendo en los 31 días del horror, estás compartiendo plantillas, un podcast nuevo. Va a haber un podcast nuevo del que seguro que pronto les vamos a poner un pedacito en este feed. Espero que les guste, porque tienen ustedes que saber que toda la edición de Me Asustas la hace Ramón. Y yo estoy haciendo la edición de mi nuevo podcast, que es solo para mis Patreons. Y la verdad es que, respeto, camarada, es muy difícil. Sí, pero la verdad, lo haces mejor que yo. Entonces, está muy bueno, no se lo van a querer perder. Y les digo, hay un chorro de contenido ahorita que quieren horror, de verdad va a haber un chorro de contenido en ese Patreon. Yo ya vi mucho de eso y de verdad está increíble, no se lo pueden perder. Y aparte, seguro ya para cuando publiquemos este podcast habrá salido nuestra primera cápsula de historias o relatos de horror de nuestros suscriptores. Va a haber más de estas, pero si les gusta cómo narra Mariana, que la neta a quien no, Murmullos Malignos, el podcast exclusivo de Patreon, va a ser una cosa increíble. Entonces, de verdad, recomendadísimo. Sí, muchas gracias. La verdad es que en ese podcast, o sea, nació así como una idea de meter más historias, más narraciones en general, de leyendas, de cuentos ya así clásicos, porque pues por derechos de autor no me puedo poner a narrar cosas nuevas, pero quiero expandirlo más. O sea, por ejemplo, como ahora que octubre es el mes del especial de horror asiático,
he encontrado algunos casos sin resolver, muy misteriosos de Japón, entonces me gustaría como narrar ahí, hablar más como sobre estos asesinatos extraños y cuestiones un poco paranormales, que en otras plataformas como YouTube es difícil, porque muchas veces te censuran el video, ¿no? Puedes llegar a tener como problemas con las nuevas reglas que hay. Entonces, me gusta que ese es como un outlet creativo que estoy teniendo. Y me gusta mucho también poder hablar de libros contigo aquí, porque es una manera en la que las personas van a saber cuáles son tus gustos literarios y que yo que solita me encasillé ahorita en hablar de puro horror asiático, pues esto me da chance de hablar de otros géneros, otras cosas. ¿no? Ajá, entonces... Sí. Entonces estoy contenta, creo que este va a ser un buen episodio, aunque les digo probablemente sea, sí, y sobre todo si llevan un rato siguiéndome en el canal, ya no va a haber sorpresas. Sí va a haber sorpresas, porque yo también va a haber sorpresas por el lado de Ramón, exacto, pero no por el mío. Que hablando de eso, ¿sabes de qué me estaba? Vamos a cantar Fiesta Spooky en América. Pero te decía que me estaba acordando de que en estas épocas del año, que ya está tan próximo a nuestro aniversario, una de las cosas que a mí más me gusta hacer cuando estoy en la Ciudad de México y cuando no hay COVID es ir a la Feria del Libro del Zócalo. Y que aparte fue una de nuestras primeras citas. Justo es lo que te iba a decir, que hoy me estaba acordando porque vi que este año van a tener un montón de actividades virtuales. Y no sé si tú recuerdas esto, pero yo me acuerdo perfecto. Todavía no éramos novios oficialmente, Ramón y yo. Estábamos saliendo, ¿no? Estábamos a unos días de que Ramón ya me dijera así oficialmente que lo quería todo. ¿Quieres o no? Sí, así, ¿le entras o qué? Así. ¿Vas o no vas? Exactamente. Y me acuerdo mucho que fuimos a la Feria del Libro del Zócalo y... me ayudaste a recorrer todos los stands y conseguí por primera vez los 2 libros que quería de Edogawa Rampo, perdón. De Edogawa Rampo. Ajá, el de la lagartija correcto. Y el de relatos japoneses de imaginación y misterio. Y todavía me acuerdo perfecto, es increíble. Yo también me acuerdo así. Prácticamente 7 años. Ajá. Y en el momento en el que dije, este dude caminó toda la feria del libro conmigo, sin quejarse, o sea, súper emocionado igual que yo con los libros, fue cuando dije, es aquí. Entonces estuvo como muy bonito. Y también así como dato romántico ñoño, creo que fue la primera vez que me diste la mano. Fue la primera vez que te di la mano. O no fue la primera vez, pero fue la primera vez que como que andábamos caminando de la manita. Ay, Qué cute, pero sí, entonces, pues ya ves, como este es un momento de esos de full circle, en el que es el mes del octubre de horror asiático, Edogawa Rampo va a estar presente en mi canal, y fue uno de los primeros autores que tuve contigo en nuestra relación. Sí, me acuerdo perfecto, y me acuerdo mi cara de sorpresa cuando me dijiste... significa Edgar Allan Poe. Sí, era obviamente el seudónimo de este escritor japonés, que siempre se me olvida su verdadero nombre, pero que él era pues súper fan de Edgar Allan Poe y escribía bajo el seudónimo Edogawa Rampo, que es como suena como en japonés Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Entonces... se llama Taro Hirai. Seguro lo pronuncié mal, pero... nada que ver, pero... Y además, pues, como ya habrán escuchado en el primer episodio, o si no escucharon, se los cuento otra vez, ahí también fue cuando dije que Neil Gaiman era mi autor favorito y Mariana volteó como, ¿what? ¿Qué? Entonces sí, la Feria del Libro del Zócalo es como el lugar icónico. Un momento clave en nuestra relación. Sí, definitivamente. Y también pues fue parte de cuando empecé a descubrir un montón de autores de horror. Porque era caminar contigo, ay mira, él escribe tal y él escribe tal cosa y así, entonces sí. Círculo completo. Exactamente. Y para ese entonces yo había leído, o sea, yo creo que podía contar con las 2 manos la cantidad de libros de horror que había leído. O tal vez no, tal vez un poquito más, pero conocía muy poquito de horror y fue entonces cuando cambió la cosa. Exactamente, llegó la oscuridad a tu vida y ya no se fue nunca más. Pero bueno.
la felicidad. Una vez dicho eso, ¿qué te parece si empezamos con las recomendaciones que tenemos hoy? ¡Yay! ¡Fiesta! En América. En América. Fiesta. Que por Ya, cierto, última esta vez. semana ya Chayanne va a ser el padrino. Ana Bárbara, por Me Asustas pero Me Gustas, y Chayanne van a ser nuestros padrinos honorarios del podcast, porque esta semana hice un hilo de Twitter de Chayanne como libros de terror. Y tuvo mucho éxito en redes sociales. Entonces, Vayan a ver ese hilo, es una cosa preciosa. mi favorito es Chayanne Vampiro. Preciosa. Chayanne Sí. Vampiro, la excelente Así telenovela. es, Gabriel, Amor Inmortal. Si no la han visto, búsquenla en YouTube. Ahí Chan, está. chan. Y es la historia más estereotípica. Yo creo que como que se imaginaron querer hacer entrevista con el vampiro, pero latina, con Chayanne. Y bueno, se van a reír Híjole. muchísimo. Híjole, ya me aventé contigo lo que la gente cuenta, pero no sé si estoy seguro de querer ver esa telenovela. Tal vez no tengas opción. Es muy probable. Pero bueno. Pues como te digo que los míos probablemente van a ser bien predecibles, ¿qué te parece si empezamos contigo? ¿Cuál es tu primer libro que no puede faltar en tu lista de lecturas de octubre? Pues voy a empezar con uno de mis cómics favoritos. Porque sí, empecé una lista de libros con un cómic, un medio completamente diferente. Pero, pues es mi podcast y hago lo que Está bien, quiero. sí, me hubiera sorprendido de haber sido diferente. Y lo que voy a recomendar, aparte, es algo que pueden decir, ¿por qué? Y se llama Batman Arkham Asylum. Yes, aquellos que jueguen videojuegos pues seguramente van a decir, no, eso es un videojuego, es Batman Arkham Asylum, es una serie de videojuegos. Bastante antes de todo eso, salió el cómic escrito por el excelente Grant Morrison y dibujado por Dave McKean, que es el que hace todas las portadas de Sandman y que también trabaja bastante con Neil Gaiman, es un portadista e ilustrador con un estilo muy específico. Y es un cómic que leí por ahí de 2009-2010 y es súper aterrador. Esto, de hecho, era de las pocas cosas que le podía platicar a Mariana que leía de horror, que había leído de horror. Y se trata de que Batman llega ya que hay un revuelto en Arkham Asylum. Se escapan básicamente los criminales más peligrosos de todo Gotham y están... y toman control del asilo, o sea, no se van a Ciudad Gótica, toman control del asilo. Y básicamente es un juego que está jugando el Joker para volver loco a Batman. Y hay muchas escenas que sinceramente dan miedo. Es, como lo he dicho antes, es difícil que los cómics den miedo, pero este da miedo. La ilustración de Dave McKean en este sentido es perfecta porque cada vez sientes más que estás entrando a esta locura con Batman, ¿no? Y pues Batman siempre me recuerda al Halloween. Batman es el héroe más halloweenesco. Sí. Y entonces es algo que leo, si no todos los Halloweens, casi todos. Fíjate que es curioso porque yo creo que nunca he leído un cómic de Batman. He leído Batgirl y Batwoman, que tú me has regalado, pero Batman tal cual nunca lo he leído. Y yo siempre pienso en Batman como algo spooky, como algo de miedo, porque pues yo crecí viendo la serie animada. Y la serie animada tenía momentos de miedo verdadero. Yo me acuerdo perfectamente que la pasaban como a la hora que estábamos acabando de comer en la casa con mi mamá y mi hermano, ¿no? Ajá, exacto. Y siempre mi hermano y yo nos quedábamos viéndola, ya así como en la sobremesa. Y mi mamá nos decía, pero ¿por qué esa serie es tan obscura? O sea, ¿por qué todo, la animación, todo era súper oscuro? Y tiene un ambiente maravilloso. A mí creo que más que la historia tal cual, lo que me atraía mucho era la estética de toda esa serie. Porque además es muy halloweenesco. Súper. Muy inspirado obviamente en las películas de Burton, que también es otra recomendación de Halloween que se podría hacer. Las dos películas de Batman de Burton son completamente halloweenescas. Yo amo la de la Bati tarjeta de crédito. No, esa ya no es de Burton, afortunadamente. Ya sé, pero yo la amo y ese es un punto de contención en nuestra relación. Porque yo amo esa, que se llama Batman y Robin, ¿no? Batman y Robin. Ajá, y con los batipezones. Con los batipezones y la batitarjeta y
los protectores de labios para... No, hay unas cosas rarísimas en esa película. He aprendido a regresarle el cariño a esa película. Yo la adoro y tiene, o sea, podrías argumentar que también tiene un poco de estética obscura, así, o sea, Sí, claro. lo que más me gusta de esa película a mí es la guarida de la hiedra venenosa. Y Claro. esas como pinturas neón que tienen todos lados y como unas luces como moradas. No sé, a mí me hace pensar mucho en una estética Halloween. Muchos naranjas, muchos morados, mucho Simplemente todo el hecho de eso. que se llame Justo. Ciudad Gótica, en donde vive Batman. Sí, exacto, se llama Ciudad Gótica, o sea, tiene que ser gótico y no hay nada más aterrador y más gótico que esta mansión abandonada que se llama Arkham Asylum, que literalmente era la mansión de un millonario llamado Arkham. Y justo todo lo que pasa ahí dices, wow, o sea, esto es como una excelente historia de terror para Halloween. Y nada más para agregar un dato curioso de esos que te encanta recibir de mí Venga. sobre la serie animada de Batman. Parte de por qué se ve tan oscura es porque se dibujó a mano sobre papel negro. Entonces lo que dibujaban, por ejemplo en el caso de Batman, eran las siluetas, porque ya estaba negro el papel. Con razón. Pues no sé, la verdad esa serie me encanta. No la he vuelto a ver desde mi infancia, pero Y es súper halloweenesca. la tengo en mi corazón, definitivamente como algo de esas cosas que me marcaron, de esas personas que siempre estábamos... Yo tengo como una obsesión de siempre en la tele estar buscando si hay alguna película de terror, algo siempre así, lo que sea que encuentre como spooky o alguna opción obscura, y Batman, la serie animada, era definitivamente una de las opciones que me daban esa obscuridad en la vida, entonces por eso le tengo mucho cariño. Y justo eso pienso yo, o sea, justo eso es mi sensación, mientras más se acerca esta época, más ganas me dan de leer a Batman, entonces, sí, tenía que empezar con ese. Pero dame tu primera recomendación. Pues la mía, la verdad es, como te digo, un hit. No sé si para este momento ya haya salido un video colaborativo que grabé con alguien de BookTube, que no les voy a decir quién es, en donde precisamente recomendé este libro, y es La Dama de Negro o La Mujer de Negro de Susan Hill. Y este es un libro bien curioso porque también puedes relacionarlo con la Navidad. ¿Por qué? Porque en la historia empieza con este señor Arthur Kipps. Probablemente ubiquen la historia si una de dos, o ya vieron la obra que lleva no sé cuánto tiempo en cartelera, o ya vieron la película con Daniel Radcliffe. El libro es relativamente fiel bueno, la película más bien es relativamente fiel al libro, pero la historia en la novela empieza con Arthur Kipps, que está como en Navidad, me parece, y le están preguntando que si a él alguna vez le ha pasado algo terrorífico, que si tiene alguna historia de fantasmas. Y entonces él, pues, rememora esta experiencia que tuvo con la Dama de Negro. Entonces me gusta mucho eso a mí porque pues ya saben que esta es esta tradición británica de en invierno juntarte a contar historias. De hecho, la BBC tiene un especial de fantasmas que sale los días de Navidad. O sea, cada 25 de diciembre es una tradición de la BBC que hay una película de fantasmas basada en los cuentos de M.R. James o de... Y que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, estás en la época en donde todo ya se murió y estás encerrado en tu casa, en una casa victoriana, alrededor de una fogata, y pues qué momento más increíble para contar historias. Las noches es cuando más dura la noche, los días son bien cortitos, entonces el invierno la verdad es que es el momento ideal. Yo no sé en qué momento nos vendieron que era amor, felicidad, luz. No, es el momento de lo más terrorífico, pero en fin, La Dama de Negro me gusta porque creo que algo que hace muy bien la autora es describir la casa en donde se aparece esta mujer, que tiene pues un asunto pendiente, por eso está regresando del más allá, y que está ocasionando desgracias en el pueblo, sobre todo enfocadas hacia los niños del pueblo. Y Arthur Kipps es un pobre abogado que se las está viendo medio mal económicamente y acepta ir a arreglar los papeles de una señora que se llama Alice Drablow, y su casa es igual, una mansión así gótica, aterradora, que además está como en medio, nunca he entendido bien qué tipo de ecosistema es le dicen como un marsh,
Un como de un pantano, pantano, ¿verdad? sí, un marsh. Y Ajá. Pero como de un pantano no onda Florida, como un pantano onda El Señor de los ajá, algo, Anillos. justo, pero está como cerca del mar. Y entonces cuando sube la marea, la casa queda incomunicada totalmente de todos los demás, ¿no? Entonces el pobre Uy, hombrecillo está ahí encerrado en una casa abandonada básicamente y que está llena de papeles, de cosas antiguas y incomunicado, como te digo, ¿no? Y ahí se le va a empezar a aparecer este fantasma horrible y como te describe los cuartos, como la atmósfera, casi casi sientes así de que el vientecillo frío colándose abajo de tu puerta mientras estás leyendo. Entonces, por eso me gusta mucho esta novela para esta época, porque creo que logra ser muy atmosférica y además captura perfectamente bien como el espíritu de esas historias de fantasmas clásicas que a mí me gusta tanto. Entonces, por claro. eso creo que es un infaltable de la temporada. 100%. Además, casi cualquier historia de ese tipo victoriana es muy así. Y de hecho, si me dejas hacer mi siguiente Ujú. recomendación, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde Yay. de R.L. Stevenson. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una historia de transformaciones y ya casi casi por eso a mí se me hace como una historia tan halloweenesca. Pero pues también es esta persona encerrada en su casa y en su cuerpo con otra persona, ¿no? Y que cada vez va perdiendo más control de esta situación, ¿no? Y es una historia que es muchísimo más relevante de lo que la gente le da crédito. Básicamente, por favor, Hulk es un Dr. Jekyll y Mr. Claro. Hyde, ¿no? Es un doctor que se convierte en un monstruo. Digo, por si no saben, Dr. Jekyll y Mr. Hyde se trata de la historia de Dr. Jekyll que descubre una pócima para sacar algunos de sus sentimientos y otras cosas que tiene como reprimidos. Y esto lo está buscando por una razón de salud, pero básicamente se hace adicto a esto y Mr. Hyde representa todos sus malos sentimientos, ¿no? Es una criatura más chaparra, pero cada vez más poderosa, que va haciendo diferentes destrozos y estás analizando este misterio. Miren, la verdad no es No, spoiler, claro. es una historia muy viejita. Y luego queda claro, es relativamente corta la historia, yo diría una Ujú. noveleta, pero digo, a mí me gusta mucho, yo lo he leído un par de veces y es algo que luego me Es una recuerda a gran Halloween. historia. No sé si te acuerdes, pero cuando yo estaba chica y pasaba en estas caricaturas de Bugs Bunny y demás, hay una parodia con Piolín. Sí, claro, que se En- convierte como en esta cosa toda, Me ajá, encantaba, me encantaba. Y yo creo que ese fue mi primer acercamiento a la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que puede ser desde algo tan cómico hasta cierto punto como esa parodia de los de Bugs Bunny, los Looney Tunes y demás, claro. hasta pensar que realmente lo que captura es la idea de esta doble moral victoriana, ¿no? De que hacia afuera todos somos súper decentes, súper bien portados, escandalizados de Y cualquier tenemos todas estas cuando cosas reprimidas. realmente, pues detrás de las cortinas pasaban unas cosas terribles, ¿no? O sea, ahí tenemos de que a Jack el Claro. Destripador y cosas así horribles cuando todo mundo le gustaba Y pensar los cuartos de que vives opio en y esta corrección de todo el tiempo, que te escandaliza cualquier tipo de quebrantar ese código de conducta tan estricto que tenían los victorianos y tan moralino en general. tan moralino, pero justo de Ajá, dientes para afuera, ¿no? sí, Esa era la y que moral justo él victoriana. captura esto, ¿no? O sea, como adentro de todos está el potencial de ser una bestia. Ujú. Un monstruo, sí, sí, un monstruo, exactamente. Y digo, justo, pues, ¿qué momento sino el Halloween para sacar al monstruo? ¿Qué decir? Boom, ya, eslogan de Tun, tun, marketing. tss. Eslogan de marketing, ya sé. Pues bueno, siguiendo en esa línea así de viejitos, pero que no pueden fallar, yo voy a recomendar ahora uno de mi autor favorito. Y es realmente un poco de trampa, porque cualquier volumen de cuentos, cualquier antología que puedan ustedes conseguir de Joseph Sheridan Le Fanu es la opción
para esta Yay. época. Pero en particular, si pueden buscar una que traiga los cuentos Shalken el pintor y El fantasma de Madame Crowl, esas dos historias son increíbles. O sea, a mí... Tú una vez me leíste El de fantasma Madame de Crowl, Madame sí, Crow. y la verdad es... Y por esta época. A mí me encanta porque, como ya lo he dicho en muchos lugares, lo que tiene Sheridan Le Fanu es que sus historias son casi como si te estuvieran contando una leyenda de un pueblo. Es como si te sentaras hacia el fuego con tu abuelita y te empieza a contar, ay no, pues dicen que se aparece tal y en esa casa de allá, ya sabes. Entonces tienen de verdad como esta aura así como de historia, como de campamento, no sé cómo decirte, que a mí me encanta. Y que tiene una gama bien interesante este señor, porque desde Shalken y Madame Crowl, que son verdaderamente aterradores, o sea, que tienen unos momentos muy siniestros. Después te encuentras otros cuentos como El fantasma y el ensalmador, creo que así lo traducen muchas veces, en el cual es un cuidador que está como Claro. en una casa y se supone que un fantasma ya ves estos como típicos pinturas al óleo así enormes, como retratos que se tenían de los nobles antes, ¿no? Se supone que el fantasma sale Claro. de ese cuadro, ¿no? O sea, la persona que está pintada es el fantasma. Y la historia toma un giro totalmente cómico. O sea, después de que ya te puso así como en todo ese mood spooky y lo demás, se convierte en un chistorete, más o menos, ¿no? Entonces me gusta mucho eso, que tiene toda esta gama de cosas Sheridan Le Fanu, que es como funciona realmente las historias del folclore, ¿no? Muchas veces cuando estás como compilando estas leyendas, estas tradiciones, o sea, yo me acuerdo que en mi primer semestre de la maestría, una de las cosas que me tocó hacer fue investigar uno de los vecindarios más viejos de aquí de donde vivo, ¿no? Y obviamente el tema que yo escogí, porque estábamos intentando hacer como, pues, una especie de historia oral del vecindario, pero lo queríamos desarrollar en un tour del barrio, ¿no? Y entonces, por supuesto que el tema que yo escogí para entrevistar a los residentes eran historias sobrenaturales. Claro. Y yo pensé que iba a ser muy fácil, porque en la reunión inicial que tuvimos mucha gente mencionó que como solía haber pues como un área verde por ahí, que todavía está más o menos, un poquito, ya tiene como un parque medio construido ahí, pero decían que ahí se aparecían las hadas, porque aquí las criaturas malignas son las hadas, no son como Campanita, o sea, aquí te llevan y te hacen cosas horribles, ¿no? Entonces yo pensé que iba a ser muy fácil. Y a la mera hora me costó muchísimo trabajo conseguir Sacarle historias las de historias. fantasmas. Y acabé entrevistando a una señora súper linda, que es una monja que vive en un convento de ahí, de ese barrio. Y sí me contó unas historias de fantasmas, pero sobre todo acababan así, como te digo, con un punchline como de risa. O sea, Chusco. eran más como Ajá. chuscas, más que de miedo. Y Pues es que igual me imagino que estas historias las debes de poder contar en tu sala en Navidad con los chiquillos ahí dentro. exacto, y esa es como la vibra que te digo que yo siento que Sheridan Le Fanu captura perfectamente, o sea, se nota que él creció escuchando todas estas historias del folclore irlandés, de su abuela, de sus nanas, de quien haya sido, y eso impactó muchísimo cómo escribe. Entonces, Y además no podía no estar Joseph Sheridan Le Fanu si es uno de tus escritores sí, favoritos. definitivo. Y todo ese folclore, ¿quién diría que hasta acabarías Haciendo una en ese maestría, rumbo? exacto, Entonces, porque me marcaron sus historias. Pero sí, esa es mi recomendación número 2. Vamos a la tuya ahora, Ramón. mi recomendación número 3 es El horror de Dunwich, de Uh-huh. Howard Phillips Lovecraft. Buenísimo. Un saludo a Emma, a Emanuel, De un lector nocturno. de un lector nocturno, porque siempre quiere que recomendemos a Lovecraft y esta clase de cosas. Y pues Lovecraft es alguien que yo conocí prácticamente por Mariana. Es un autor que, digo, ya de él se ha escuchado después de eso todo lo que se puede decir y escuchar. En ese entonces siento que mucha menos gente lo conocía, estaba mucho menos en el mainstream. Yo creo que más bien era tu percepción, porque Tal para vez. mí ha estado como en el radar y ha sido como de las cosas más conocidas y explotadas toda la vida.
Y también creo que tú tuviste un crash course porque te presenté a todos mis amigos de Penumbria que tienen una pequeña obsesión con Lovecraft. Y de repente... Un saludo a Miguel Lupián y al resto del equipo de Penumbria. Chequen esa revista. Muchas veces Mariana y yo hemos escrito para ella y ayudamos hasta a seleccionar cuentos en ella. Sí. Y pues siempre son amigos muy queridos, ¿no? Nuestros. Uh-huh. Y bueno, para ellos Lovecraft es parte fundamental como del imaginario de sus vidas Sí. en general. Entonces, de repente te los presenté y ya veías hasta en la sopa tentáculos de Cthulhu. Exacto. Entonces sí, pero sí, Lovecraft yo diría que Lovecraft y Poe son, y bueno, y Stephen King obviamente, son esos Uh-huh. tres de los cuales no hay de dónde esconderse, no hay manera como de no saber que existen. Exacto. Y pues creo que ya lo hemos dicho, pero pues con Lovecraft siempre se agrega el asterisco de las historias de Lovecraft porque es claro que tenía muchas creencias que no eran ni en ese entonces aceptables. Uh-huh. Pero la verdad es que justo todos estos miedos y esta manera tan fea de ver al mundo ayudaba a generar terrores más allá de lo que de lo que están en la comprensión. Es ficción súper relevante. La verdad es que yo lo debí de haber conocido antes porque ya me gustaba la ciencia ficción y la ciencia ficción misma no sería lo mismo sin Lovecraft, ¿no? Incluso películas de horror y ciencia ficción como Alien no serían lo mismo sin Lovecraft. Pero yo ahorita voy a hablar del horror de Dunwich, que a veces se siente un poquito más como una historia gótica. Y ahorita que estabas hablando de Susan Hill, sentí que hasta hay muchos paralelos entre una y la otra. Qué interesante. O sea, el horror de Dunwich es mi historia favorita de Lovecraft, de todas, pero nunca me hubiera imaginado que hubiera como paralelismos entre la Dama de Negro. Es que sabes que cuando estabas hablando digo, en La Dama de Negro es una mansión y todo, pero como de este lugar en donde llegas y está como muy solo y como con una naturaleza muy muerta y como que llegas ahí y te puedes quedar atrapado ahí. Eso fue lo que yo dije, oye, pues en el horror de Dunwich en cierto sentido pasa algo parecido, ¿no? El nivel en el que es decrépito esto es mucho más. Básicamente Dunwich es un pueblo que está en completo abandono. Viven pocas personas ahí y todos tienen enfermedades, deformidades. Están muy mal, ¿no? Y justo llega, la historia sigue un poquito, relata lo que pasa con Wilbur Whateley, que es el hijo de Lavinia Whateley. Lavinia está deforme, es albina y tiene como un chorro de descriptores así súper feos. Sí, básicamente la por parte de pobre, Lovecraft. o sea, sí tenía como las características de alguien que te imaginas como describen las historias de, seguro es una bruja. Así Ajá, sería ella, el justamente. cliché. Exacto. Aquí pues también va a haber un monstruo, Yog-Sothoth. Uh-huh. Y van a pasar muchos eventos raros y entonces cuando llega este Wilbur va a la Universidad de Arkham y consigue una copia del Necronomicon y ahí empiezan a ponerse muy raras las cosas. No les voy a contar más, pero busquen la edición de Libros del Zorro Rojo que está ilustrada por Santiago Caruso, que es un excelente ilustrador argentino. Y de verdad, el ambiente que les da, eso es, creo que de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Como de lugares sólidos o decrépitos, de lugares Como en solos o perdón, como el decrépitos. rancho de mi papá, ¿te acuerdas que siempre hacemos burla de esa señora que decía, estaba sólido el pueblo? Estaba sólido el pueblo. Pues sí, de lugares solos y decrépitos y con este ambiente muy Tim Burton, muy Sleepy Hollow también, ¿no? Como, y con cosas
oscuras Definitivo, debajo, ¿sabes? Yo es como muy chistoso porque me acuerdo, estaba buscando ahorita una edición que hay del horror de Dunwich de Alianza, Alianza 100 creo que es, así ¿no? es súper chiquitita ese libro. Y me acuerdo que yo lo compré y estaba ahí como pues en mi librero, ¿no? Cuando estaba yo muy chica todavía, bueno, yo creo que estaba entrando a la adolescencia o algo así. Y en ese entonces yo tengo una prima, que es la prima mayor del lado de mi mamá, que vivió conmigo durante un tiempo y compartíamos el cuarto. Y a las dos nos gustan mucho las cosas de horror. De hecho, por ella fue que yo empecé a ver películas de horror y todo, mi prima Laura. Claro. Lo encontró en mi librero y en las noches me lo leía mientras yo me quedaba dormida. No manches. Entonces, sí, como teníamos, pues estaban nuestras camas casi la una junto a la otra y siempre platicábamos antes de dormir. Y un tiempo nos dio como por leer cosas de terror y entonces ella me leía y yo me quedaba dormida mientras me leían el horror Ah, con de razón, Dunwich. cuando te leo las historias en la noche te empiezas a quedar dormido. Ahora todo tiene Ya sentido. estoy acostumbrada, así ha sido. Los libros de terror son lo que me relaja y me pone a dormir. Pero sí, le tengo por eso especial cariño a la historia del horror de Dunwich, porque me Hay acuerda de mucho de todo, mi prima. hay de todo en esta viña del Señor, amiguitos. Definitivamente. Y bueno, ahora, siguiendo yo con mi lista, nos vamos todavía a mantener en la línea de los clásicos y estoy un Ok. poco preocupada de que este libro esté en tu lista, pero es... ¡Chan, chan, chan! Drácula, de Bram Estuvo Stoker. a punto, pero no lo metí. Me imaginé que a lo mejor iba a estar y por eso tenía como mis reservas de ponerlo. Pero bueno, o sea, es que Drácula es la novela de terror por excelencia para mí. O sea, no hay más que esas descripciones maravillosas de Bram Stoker, de cómo va entrando en sus vidas este personaje y todo a través como de cartas, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gusta mucho. Como ya hemos mencionado en este podcast, al parecer es polémica por alguna razón, o te gusta o la odias, como que no hay punto medio, pero a mí me Claro. encanta y creo que no solamente merece estar en esta lista por el mérito que tiene el libro, sino por todo lo que ha generado como de cultura pop, de eso, o sea, ya sea simplemente esta semana un saludo a mi amiga Ana Velasco, que de repente me encanta que me manda unos mensajes de voz para hacerme unas consultas así geniales, porque pues bueno, era ella y yo las dos estudiamos juntas la licenciatura, pero Ana sí siguió por el camino de la política y las relaciones internacionales Ujú. y ahorita está empezando su doctorado, por cierto. Entonces, de repente me dice, te tengo que hacer una consulta, es de esas cosas que tú sabes. Vi anoche Drácula de Francis Ford Coppola y me puse a pensar en cómo aborda el tema de la mujer y la sexualidad y bla, bla, bla. Y entonces nos echamos así como unas pláticas súper interesantes en las que ella pues le interesa como ahora saber mi perspectiva con estas cosas nuevas que estoy aprendiendo. Y Qué me encanta padre. eso, ¿no? O sea, me hace pensar que hasta mis amigas que a veces que no son tanto de lo spooky en estas épocas, pues Drácula les sirve como una entrada al horror, ¿no? Y sí, el libro yo creo que no tengo mucho más que decir de lo que ya he dicho en un video en mi canal que le dediqué exclusivamente a Drácula, ya lo he mencionado en este podcast también. Vayan a verlo, videazo. Ajá, pero me gusta mucho, me conflictúa, por ejemplo, que esto era una de las cosas que platicaba con Ana, cómo Mina es casi una santa. O sea, Sí, porque ella es la mujer que simboliza la virtud, que está incondicionalmente ahí para Jonathan, que lo va a buscar al fin del mundo, que se convierte como en esta figura que todos, Van Helsing, Quincy, todos están así como, Mina todos es la que la nos quieren proteger. va a... la luz que guía esta expedición que va a ir a matar al conde Drácula, ¿no? Y Claro. es muy interesante ver cómo Drácula es una figura que está mayormente ausente en el libro. O sea, no es muy activa. Está más bien como la amenaza ahí,
pero él como personaje no sale tanto. Aparece súper poco, aparece súper poco, y todo es esto de Mina, pero Mina tiene esto padre que la verdad es que Mina 100% te cae mejor que Jonathan. De hecho, Jonathan es como un personaje súper pusilánime. Sí. Y Mina, con todo, y ya sé, todos la quieren proteger y virtud y todo eso, pero Mina es el personaje que es como, vamos a hacer las cosas en este condenado momento. Sí, ella es el MVP. Es el MVP, es el que quiere que pasen las cosas. De hecho, por eso después Alan Moore en sus cómics de Liga de los Caballeros Extraordinarios, prácticamente su heroína es Mina. Obvio. Porque es un personajazo, sí, y tiene todo esto, ¿no? Y justo son hasta clichés machistas de no, hay que proteger a esta mujer perfecta, de complexión, bla, bla, bla. Ajá, y que al revés que Lucy es como... Ajá, es como súper virginal. Humilde, no le importa que Jonathan no tenga dinero, ella es así como el ideal de la mujer abnegada, así... Exacto. Pudorosa, perfecta, etcétera. Entonces, para mí me gusta que son como estas dos partes de la misma moneda. A mí personalmente, y ya sé que ya lo dijimos en el episodio de vampiros y probablemente en otro, pero a mí me gusta mucho cómo está escrito. Personalmente yo sí lo disfruto. Yo también. Sé que esa parte del libro la amas o la odias, ¿no? O odias lo poco que sale Drácula, u odias todo este estilo epistolar de escribir, pero a mí personalmente se me hace padrísimo, es como descubrir muchas cosas, sí. ¿No? A mí me encanta. A mí se me hace... Qué bueno que lo elegiste, porque no podía no estar. De acuerdo. Bueno, sigamos contigo. ¿Cuál es tu opción número 4? Hablé de Alan Moore ahorita. Ajá. Y de mi serie favorita de él, pero de hecho voy a recomendar otra serie de él, que es Saga of the Swamp Thing. La saga de La Cosa del Pantano. Ok, oye, ¿no había como una serie de televisión o algo así que estaba a punto de salir? Salió recientemente, me parece que ya la cancelaron. Sinceramente no la he visto. Perdón, fans de estas cosas que piensan que yo ya la habría visto, pero... Hay muchas cosas que ver que compiten por la atención de uno y luego es bien difícil tomar la decisión. Exacto. Y La Cosa del Pantano no es un monstruo que creó Alan Moore, no es una de las creaciones originales de Alan Moore, pero es el cómic en donde él empezó a hacerse súper famoso, ¿no? Ya después escribiría Watchmen y escribiría todas estas cosas. Pero esto sigue la historia de Alec Holland, que se convirtió en la Cosa del Pantano después de un accidente de laboratorio. Pero Alan Moore decide darle un girito a esa historia que no les quiero contar. Si leen el volumen 1 de la serie coleccionada de Alan Moore, se van a enterar que tiene un villano súper interesante que se llama el Hombre Florónico, The Floronic Man. Es una cosa muy rara. Pero se trata de este ser que ya dejó de ser humano o no es precisamente humano, que está conectado con la naturaleza, pero que está conectado con una naturaleza muy peligrosa, que es el pantano, ¿no? Claro. Y se vuelve en esta historia de terror que sigue teniendo todos esos elementos de los que estamos platicando ahorita, desde como los lugares desolados, que también, por cierto, Drácula era eso, y de como de la estética muy halloweenesca, ¿no? Entonces a mí también me hace pensar luego en eso. Además pues me hace pensar también en los monstruos de la Universal. Obviamente The Creature from the Black Lagoon y todo esto, pues hay una conexión. Que por ahí, cierto, ¿no? Yo vi la película de Swamp Thing, la del 82, dirigida por Wes Craven. Wes Craven, el de Freddy, ¿no? Ajá. Es horrenda. Es malísima, es una cosa fea. Yo la estaba viendo y estaba así como, ¿qué pasó aquí? O sea, no, digo, tiene su mérito, supongo, en cuanto a que, pues están como, no sé ni cómo describirla, tan kitsch, que ya, o sea, como que la aprecias por eso. Y perdón si hay algún fan de esa película, pero yo la vi y estaba así como de, ¿estoy en drogas? O sea, no sé qué es esto. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? Sí, definitivamente. Sí, no, es muy mala. Y de hecho, me parece que la referencia un poco. R.L. Stein acaba de escribir un cómic de Swamp Thing. ¿En serio?
Sí, creo que las reseñas no son tan positivas. Yo no lo he leído, pero sí tengo entendido que como que pone a Swamp Thing en un estudio de grabación y hace algunas menciones a esa película R.L. tan Stein es, o terrible. sea, si tú piensas que Stephen King publica mucho, R.L. Stein está a Una otro máquina, nivel. O sea, una de máquina, verdad, sí. según yo ahorita está sacando como una nueva serie de La Calle del Terror. Ajá, Y, o sea, ¿cómo? ¿De dónde saca la energía, no? O sea, no me sí, de qué impresiona, me manera. impresiona. Digo, también es otro recomendadísimo del horror en esta época, ¿no? Claro. La calle del terror y todo eso. Pero bueno, yo recomiendo entonces, es el segundo cómic que recomendé. Quité un cómic de mi lista que era Afterlife with Archie, simplemente porque solo quería hacer trampa con dos de mis selecciones. Oye, ¿lo tienes? Y yo siempre lo he querido leer, ¿cómo te ¿Tú, atreves? tú estabas cuando lo compré? No me acuerdo. Quiero leer ese y quiero leer el de Vampirónica. Bueno, ya que... sí, y ya leíste, ¿no? También el de Sabrina, ese sí lo leíste, ¿no? Sabrina sí ya lo Sí, leí. Qué bueno, por cierto, opinión impopular, pero estoy muy contenta de que ya cancelaron la serie de televisión, porque qué cosa, o sea, la última temporada no la pude ver, vi un capítulo y fue así como de, sí, ¿qué? yo la verdad no le seguí, no me quedaron tantas Me ganas. encanta la estética me parece Muy preciosa, o perfecta. sea, de verdad es como todo mis witchy dreams así vomitados en una pantalla, pero ya la historia, tal cual, el hilo No ya muy no tenía exitosa. sentido para Sí, mí. no muy exitosa. Sí, no. Pero pues ojalá que algún día hagan algo con Afterlife with Archie. Ya que lo mencioné, voy a hacer trampa y ahí lo voy a meter en un 2x1 de cómics. Pero, pues sí, Afterlife with Archie, aparte tiene elementos Lovecraftianos, por cierto. Y trata de que Torombolo, últimamente mejor conocido como Jughead, se muere su perrito y lo lleva con otra Sabrina, no la del cómic de terror que hubo después de Sabrina, que se llama Chilling Adventures of Sabrina. La lleva con la Sabrina de este universo y entonces Sabrina lo intenta revivir, convierte al perro en un zombie, el perro instantáneamente convierte a Torombolo alias Jughead en un zombie y todo se va muy mal después de ahí, ¿no? Y Sabrina acaba en un Oh. infierno bastante Lovecraftiano, por cierto. Oh, ¿ves? Eso es lo que tienen que adaptar a la pantalla. Eso estaría increíble, sería una película bastante buena. Desgraciadamente Roberto Aguirre Sacasa, que también escribe la serie de televisión, por cierto, es pésimo para mantener sus tiempos, entonces todas estas series se quedan prácticamente inconclusas, pero es muy buen cómic. Y bueno, entonces les hice ese 2x1, entonces te toca a ti. Pues yo ahorita estoy como dudando porque ya había decidido cuál iba a ser mi última recomendación, Ajá. pero acabamos de hablar de Drácula, que son vampiros, y entonces no sé si irme por otro tema, porque spoiler es, o sea, Salem Slot de No, sí, habla Stephen de King. Salem Slot, es tu libro favorito de Stephen King, ¿no? Solía ser cementerio de animales. Ajá. Y después de esta relectura, fíjense que hace mucho tiempo yo le dije a Ramón que lo leyera, porque yo le dije que a mí me encantaba Cementerio y que tenía que abrirle su corazón. Y Ramón fue como de tus primeros libros de Stephen King, ¿no? Que Sí, leíste. creo que el primer libro completo de Stephen King que leí. Y lo sufrió Lo, cuando lo lo leyó. padecí. Me Sí, parece un libro bueno, pero que, híjole, no tengo ganas de volver a leer. entonces yo me acuerdo que yo estaba muy como, pues no indignada, pero sí sacada de onda porque yo decía como, ¿cómo puedes estar sufriendo ese libro cuando yo lo amé, cuando Ajá. lo leí, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto? Y ahora que lo releí, Oh, sorpresa. Jesús Cristo. Ajá. O sea, no lo odié para nada, me sigue gustando bastante, pero sí creo que es innecesariamente largo. O sea, ya el final es, no sé, alarga tanto ese choque de trenes inminente, Stephen King, que ya, o sea, lo único que quieres es que acabe, ya sabes qué va a pasar. Entonces, no sé, Y así se siente, o va, sea, se siente como que estás viendo un choque de trenes que no vas a poder parar, pero lo estás viendo en cámara súper lenta. Y súper eso lenta. aumenta cañón tu ansiedad, en ese sentido cumple muy bien su objetivo, pero híjole, también estás como, ay, mejor veo Netflix.
Entonces... Sí, tuve ese sentimiento ahora. Y más que las partes más aterradoras, me parecieron que están al principio. Porque es que ese es mi problema con el libro. Empieza tan bien. Y yo sé que ya es como un cliché decir que Stephen King, sus finales son horribles. Por lo general, son como que se te cae el libro de repente. Y en este caso, pues no sé, sí me pasó un poquito así, pero no fue tanto como que de repente fuera el final lo que me molestó, sino como ya la ejecución de la segunda mitad, ¿no? Sí, Pero justo. todo esto para decir que desbancó, o sea, ya indiscutiblemente en este momento mi número 1 del top de Stephen King es Salem Slot. Peleado entre Salem Slot y El Resplandor, tengo que decirlo, porque El Resplandor que releí también hace no tanto, qué cosa es me un encantó. Librazo, es un librazo. Librazazazazo. Y que a lo mejor me pasó como al revés que con Cementerio, ¿no? O sea, al Resplandor le descubrí cosas nuevas ahora que me identifiqué mucho más con el personaje de Jack Torrance, que antes yo lo leía y decía como este vato es asqueroso y horrible. Y sí es asqueroso y horrible, pero ahora entiendo esa crisis como de la mediana edad, de qué demonios estoy haciendo con mi vida, hacia dónde va, ya llegué al pico de lo que puedo hacer en mi vida, de aquí nada más va para abajo. Entonces como que entiendes más, es más fácil empatizar con él, a pesar de que sigue siendo un personaje horrible, ¿no? Horrible, no, una persona terrible, pero que entiendes por qué piensa como piensa. No lo compartes, lo entiendes, que es diferente. Exacto. Pero Salem Slot... me encanta. Salem Slot yo creo que es en donde más me gusta cómo Stephen King construye todo un pueblo. Y acabas conociendo a todo mundo y acabas escuchando las historias de todo mundo y nunca se me hizo tedioso. Hay momentos de verdadero momento siniestro, no sé cómo decirlo, como de verdadero miedo, sí, tal cual. Y pues ya sabemos, ¿no? Lo que él ha dicho en 1000 entrevistas. Él se imaginó qué demonios pasaría si yo agarro a Drácula y lo pongo en uno de estos pueblecillos conservadores, gringo, en medio de la nada. Y eso es Salem Slot, ¿no? Entonces, librazo. De verdad, desde cómo está descrito el pueblo, desde cómo vas viendo cómo este mal se va apoderando de cada uno de los residentes, cómo es una batalla perdida también básicamente la que se está librando contra el mal. Yo creo que hay pocas cosas más aterradoras y más de ambiente halloweenesco que esa. Entonces... No, claro. Yo siento que es una verdadera omisión de mi parte que todavía no leo Salem Slot, sobre todo sabiendo lo mucho que te gusta. Escándala. Pero este año voy 3 libros de Stephen King y ya le tengo que dar oportunidad a otras cosas. Amigos, aplausos, porque no sé si sepan, pero en julio hicimos una lectura conjunta de It y Ramón esta semana terminó. Sí, por fin terminé. Ay, bueno, ¿y a todo esto qué te pareció? Muy buen libro, ¿no? Increíble, buenísimo. Me encantó, es una fantasía oscura padrísima, que además como que cumple muchas de las cosas de algo que a mí me gusta, ¿no? Es como muy del estilo de Goonies o de todas estas aventuras de niños que se enfrentan a cosas mucho más intensas que ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me encanta. Y a nivel de fantasía oscura está muy bueno. El final como que de pronto dije como tanto libro para que el final lo aceleraras tanto, pero sí me gustó. A mí al revés, a mí otra vez se me hace que es un final que King sigue alargando y alargando y alargando y alargando, como todo este rollo de cuando va, pero que va con Audra en la bicicleta y que está como... Bill, sí, cuando Bill va con Audrey. Pero eso a mí se me hace como cuando haces una épica muy grande, que al final de cuentas es una épica súper grande. Y al final como que quieres agregar un poquito de lo que le pasó después a los personajes. A las personas. A mí me dio mucha tristeza una parte al final de eso, que no voy a spoilear. No sé, a mí se me hizo muy bonita esa parte del final. Pero sí es cierto que me pasó que me faltaba, yo creo que una cuarta parte del libro. Yo decía, pero es que ya está terminando. ¿Por qué está terminando? Y faltaba una cuarta parte del libro, ¿no? Y de pronto ya cuando es como el enfrentamiento final, eso sí es como... Bye. Rapidísimo. Sí, es como... Sí, y... Bye, terminó. Y entonces como... Sí, oye, pero estoy muy, muy orgullosa de ti porque ahorita que lo mencionas este año, ¿qué leíste ya? ¿It? Este año terminé
El Resplandor, Ajá. que lo empecé en 2018, pero Yo, no sé. Jesús Cristo. En 2019, en diciembre del 2019 lo empecé y lo terminé en enero. Leí If It Bleeds, Uh-huh. La Sangre Manda, y leí It. Entonces ya estoy mucho más adentrado. Y si tuvieras que en escoger Stephen uno de King. esos tres, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? El Resplandor. El Resplandor para mí es el mejor libro de todos esos. It está muy cercano. Uh-huh. No pensé que me fuera a gustar tan al nivel del Resplandor. También leí una antología de Joe Hill en donde salen 2 cuentos de Stephen King. Pero ninguno de los 2 cuentos ¿Te gustó, verdad? que está escrito por Stephen King me gustó, entonces... Pero es curioso porque If It Bleeds te gustó bastante. If It Bleeds me gustó bastante. A mí me gusta mucho la ficción corta de Stephen King. If It Bleeds no es ficción corta, son noveletas. Me choca que diga que son cuentos porque son 4 noveletas. Sí. 4 novelas casi. Pero bueno, ya saben que como que mientras más va avanzado el tiempo con Stephen King, menos tacaño es con sus palabras, ¿no? Entonces... Sí, definitivo. Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho. Hay muchos cuentos de él que me encantan. Solo en esta nueva colección está el de En la hierba alta, que son como 2 cuentos y siento que no Ese es el de Joe Hill, ¿te refieres a la colección de Joe Hill? Ajá, okay. Sí, en la colección de Joe Hill que se llama Full Throttle. Y el otro que escribe con él que se llama Throttle. Ese no me gustó nada. Pero así es uno de 2 cuentos en el libro que la verdad yo hubiera quitado del libro y me hubiera dado el mismo disfrute. No lo he leído, pero lo leeré y te daré mi opinión y si no nos peleamos. Pero bueno, regresando a nuestras recomendaciones de Halloween, que ninguna de esas será, pero ya fueron los bonus, porque Stephen King tiene que estar en una lista de cosas de horror. O sea, no puede no estar. Exacto, ya les dimos muchos bonus. ¿Por qué? Porque este es nuestro podcast y hacemos lo que queremos. Sí. Pero también, pues, digo, estas son nuestras pláticas comunes entre tú y yo, definitivo. Creo. Entonces, también. Sobre todo de tú preguntándome cómo me fue con algo que descubrí que tú ya conoces. Pero sí. Mi última recomendación, y a ver si no me matas, es el libro del cementerio. Mi libro favorito. ¿Cómo te atreves a robármelo? Sí, el libro del cementerio de Neil Gaiman. Qué bueno que no lo escogiste tú. Estuve a punto también. Pues es algo que tú me diste a leer. De hecho, originalmente me prestaste tu copia. Y después yo, como soy de acumulador... Ahí es cuando tenías que haberte dado cuenta de que era amor. O sea, yo no presto mis libros. Sí, ya sé. Incluso a mí me los prestas así como con detenimiento. Así como, te lo voy a prestar, ¿eh? Es un libro precioso. Hablando de Dave McKean, el ilustrador del que hablé en mi primera recomendación, tiene ilustraciones de Dave McKean, que son muy bonitas. Y esto habla de la historia de Nadie Owens. De Nadie Owens. Básicamente es como el libro de la selva, pero en un cementerio. Literalmente hasta el propio Neil Gaiman lo describe así. Y se trata justo de Nadie Owens que que escapa de su casa básicamente y crece acompañado por fantasmas, hombres lobo, vampiros y otros monstruos especiales, ¿no? Está contado como en historias que se van conectando poco a poco para darte un desenlace al final. Es uno de mis libros de Neil Gaiman favoritos y eso es decir mucho porque me gustan mucho los libros de Neil Gaiman. Y simplemente ojalá que algún día Laika le haga una animación como con Coraline. Ay, sí, ¿te imaginas? Sí, estaría increíble, es como el sueño. Y justo como recomendé Coraline, recomendamos los 2 Coraline la semana pasada, ahora quería recomendar El libro del cementerio. Es un libro que huele a Halloween, ¿no? Es lo más halloweenesco que existe. Claro. Y pues sí, es justo como hubieras querido crecer tú. ¿Que me criaran fantasmas? Que te criaran fantasmas y hombres lobo y vampiros. Definitivamente. Y fíjate que estoy pensando ahorita, ya que estamos así dando bonus extras, en
Fragile Things, Objetos Frágiles, me parece, de Neil Gaiman, que es la última colección de cuentos que leí de él. De hecho, me tardé un montón en leer esa antología porque siento que los cuentos de Neil Gaiman como que lees uno y tienes que, no sé, darle como tiempito para disfrutarlo y después ya te sigues con el otro. Con las antologías en general siento eso, que las tienes que disfrutar de a poco. Y hay uno que leí en esa antología que se llama Octubre en la silla. Bueno, en inglés se llama así, October in the Chair. Ajá. Pero creo que lo tradujeron como la presidencia de octubre. Ajá. Y es la cosa más bonita que hay y lo más otoñal. Entonces, como un bonus, lo voy a tirar por ahí. Estoy viendo ahorita en una búsqueda rápida en Google, ya vi que lo encuentran muy fácil. Alguien lo subió a Wattpad, traducido al español, así como la presidencia de octubre. Y si pueden y si quieren sentirse, o sea, literalmente o sea, te voy a leer de que el primer párrafo dice: ocupaba la presidencia octubre, así que hacía fresco aquella noche y las hojas que caían de los árboles tenían tonos rojizos y anaranjados. Los 12 meses estaban sentados alrededor de una hoguera, asando unas inmensas salchichas ensartadas en palos. El fuego chisporroteaba con las gotas de grasa que caían sobre la hoguera de ramas de manzano, y bebiendo sidra que les dejaba en la boca un sabor áspero y acidulado. ¡Ay, entonces, qué padre! Es eso, es justo como los 12 meses del año platicando. Y está bien bonito. La verdad a mí me gusta mucho, mucho, mucho cómo él captura la esencia perfecta de cada mes del año. Y bueno, o sea, octubre obviamente es el que tiene el papel protagónico, entonces yo creo que les va a gustar mucho. Qué bonito, no he leído ese cuento. He leído algunos cuentos de esa colección porque los han editado en versiones en cómics que pues Neil Gaiman y Dark Horse saben cómo sacarme dinero, pero ya cuando lea esa antología voy a pensar mucho en ti. Sí, yo creo que te va a gustar mucho. Y bueno, falta tu última recomendación. Descubrimos que era tu última. Ya pensábamos que habías acabado y eso era imposible porque acabo de acabar yo y yo empecé. Así es, las matemáticas nunca han sido mi fuerte. Ciencias sociales. Exacto. Pero, pues bueno, o sea, ya que estamos como en el terreno de lo predecible, me voy a ir con tengo un problema con este libro que creo que ya sabes cuando alguien recomienda un libro tantas veces que genera un hype y que después no es justo que las personas como que lo comparen a ese hype que tú generaste. Claro. Siento que eso es lo que yo he hecho con Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay. Me gusta tanto y hablo tanto de él que las personas entran esperando algo, no sé, al nivel del Exorcista, y aunque para mí lo está, para muchas personas no, sobre todo porque te digo que Paul Tremblay tiene esta cuestión en la que le gusta tener finales muy ambiguos, abiertos, y entonces las personas se molestan con eso, y este libro juega todo el tiempo contigo. Se trata de una familia en la cual la hija mayor está poseída por un demonio, pero durante todo el libro no sabes si realmente está poseída o si lo está fingiendo. Entonces hay capítulos en los que tú ves que o sea, no hay manera de que no sea real la posesión demoníaca, y al siguiente capítulo te lo echa todo de cabeza, Tremblay, así de no inventes. Te hace dudarlo todo el tiempo. Y las cosas se complican porque pues los papás están desesperados de que no saben cómo llevar esta cuestión, ¿no? De su hija. O sea, entre que están invirtiendo obviamente muchísimo dinero en temas de salud mental, etcétera, y pues ya no saben qué hacer. Claro. Una productora de televisión les ofrece dinero por dejarlos hacer un reality show sobre su hija poseída. Chan. Y ellos dicen que sí. Y entonces pues todo se complica todavía más cuando las cámaras entran en acción y la historia está narrada desde la perspectiva de la hija menor, cómo ella vivió toda esta transformación de su hermana, como la descomposición de su familia, etcétera. Entonces a mí me gusta mucho y es una historia que además hace referencias o sea, reconoce que está tomando elementos tal cual del Exorcista y está ahí plasmado en el libro, ¿no? O sea, no se oculta de dónde viene y a mí eso me gusta mucho.
Yo me acuerdo perfecto cuando lo empezaste a leer y me encantó porque era como cuando descubres algo nuevo que no sabías que habías querido desde siempre. Ujú. Así te sentía y entonces me hacía súper feliz. Entonces cada que hablas de Paul Tremblay siento así. Ay, lo quiero mucho porque uno de mis mayores orgullos en la vida es que me sigue en Twitter. Así, te amo, Paul Tremblay. Pero además poco a poco se ha convertido en uno de tus autores favoritos. Definitivo. Hasta la Entonces, fecha puedo decir que no he leído algo de él que no me haya gustado. O sea, ujú, no he leído sus novelas. Antes de Una cabeza llena de fantasmas, tiene un par de novelas que son más bien como novela de detective, como novela ujú. negra, con elementos medio fantasiosos, porque me parece que el protagonista es un detective narcoléptico que a través como de estas pesadillas que tienes como medio va solucionando sus casos. Pero esas Oh. no las he leído. Las va a reeditar apenas HarperCollins, me parece que el próximo año. Eh, Yo quiero leer algo de él. Igual que tengo que leer Silent Slot para sí, entenderte, ya por fin tengo que leer lee Una Una cabeza cabeza llena de llena de fantasmas. fantasmas o Desaparición en la Roca del Diablo. Esos dos son mis dos favoritos porque Cabin at the End of the World está buena, pero es como menos... Ya sabes que a mí me gusta más lo sobrenatural. Y Claro, Cabin está un poquito... Bueno, sí hay elementos sobrenaturales, pero está un poquito más dentro del... Como la fuente del terror es más bien humana. claro. Y la que salió este año, la de Survivor Song, es como más de un virus y tiene muy buen desarrollo de personaje, pero es más predecible. Entonces, Claro. no sería lo que yo recomiendo como para familiarizarte con Tremblay como autor. Creo que a ti te van a gustar mucho sus cuentos. Tiene cuentos como Lovecraftianos, tiene cuentos muy experimentales, tiene uno que a mí me gusta mucho, que no me voy a acordar del título ahorita, pero pasa en la provincia de Canadá en donde yo vivo. Entonces, como que eso Mm, hace que se llama Notas para el granero en la naturaleza, o algo así. Notes for a barn in the wild, o algo así se llama, in the wilderness, no sé, algo así. Y ok. entonces, eso es como medio folk horror. Entonces, en sus cuentos se pone más experimental. Y siento que a ti te gusta ese tipo de cosas. Sí, a veces sí soy muy de esos. Entonces, creo que puede ser una buena opción para ti. Yo no, yo la verdad prefiero sus novelas. Pero sí, esa es mi última recomendación de la lista. Tu última recomendación y algo que tiene que estar entre tus recomendaciones porque te gusta mucho. Definitivo. ¿Tienes algunos otros aquí que ya de bote pronto quieras recomendar? Pues también siempre pueden meter a su vida más Mariana Enríquez. O sea, yo siempre estaré feliz de recomendarla. Me encanta. Las cosas que perdimos en el fuego con el cuento del chico sucio. Uf, buenazo. Ajá. Y en su otra antología, que siempre se me olvida el nombre. Ahorita la voy a buscar y te digo, tiene este otro cuento que se llama La Virgen de la Pileta, si mal no recuerdo. Ujú. Los peligros de fumar en la cama. Ah, los peligros de Ajá. fumar en la cama, claro. También me parece súper aterradora. Entonces, y el desentierro de la Angelita. Esos son como mi top Mm, 3 de los cuentos de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez. Entonces, sí. Pues de ahorita que estás con cuentos, quiero recomendar a Ray Bradbury. Obviamente, o sea, también ese es otro que no Cualquier podía no cosa que estar. leas de Ray Bradbury es súper halloweenesca, siento yo. Pero en específico quiero recomendar algo que no suena tan halloweenesco, pero es Crónicas Marcianas. Mm. Y Crónicas Marcianas tiene un chorro de cuentos, pero va a tener varias historias que les van a recordar al Halloween y que aparte pues tiene ahí una en donde salen diferentes autores del horror y lo fantástico. Y que Ray Bradbury también es como uno de los reyes de la temporada, ¿no? O sea, El árbol de las brujas, El país de octubre, igual, o sea, es ese que no puede fallar si quieren sentirse en el ambiente otoñal. Otoñal, Ujú. Y con eso yo 100%. creo que concluimos. Sí, con eso yo creo que está perfecto que concluyamos. Muchas gracias por escucharnos. De verdad, si pueden, dense una vuelta por el Patreon de Mariana. Les va a encantar y van a recibir mucho más horror en este Ay, mes. muchas gracias por el plug. Pero sí, estoy muy emocionada. La verdad es que ya hay varias personas por ahí. Sé que muchos son escuchas de este podcast, entonces les agradezco muchísimo, muchísimo su apoyo. Tengo pues mucha emoción de seguir creando nuevas cosas para ustedes y pues
Ojalá que esta nueva etapa del Patreon traiga contenidos todavía más interesantes y además también un canal de comunicación más directa, ¿no? Con las personas que con tanto ustedes. nos apoyan. Entonces, sí, y pues como 100%. podrán ver, cuando se trata de hablar de libros se nos da bastante bien a Ramón y a mí. Ojalá que alguna de nuestras recomendaciones, si a lo mejor ya conocían todas, pero no habían leído alguna, esto sirva como para darles ese empujón que les hacía falta y que le saquen el mayor jugo sabor pumpkin spice latte a esta temporada. Exactamente. Muchas gracias. Mariana lo puso perfectamente y con eso pues nos despedimos. Bye. Adiós. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y Twitter como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with E. Encuentra los créditos a la música e información adicional en la descripción de este podcast.